Hola, bienvenidos a este segundo episodio de la serie Asia y África, Geopolítica y Geoeconomía Contemporánea, una serie coproducida entre el Programa Universitario de Estudios de Asia y África y la CUAET de la UNAM. El día de hoy vamos a discutir un tema muy interesante que es sobre la región del Sahel en África. Y para eso tenemos aquí en el plató la presencia de dos colaboradores y colegas nuestros, a los que agradecemos su presencia. Primero tenemos a la doctora Adriana Franco. Ella es técnica académica del Instituto de Investigaciones Económicas y profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, además de ser la coordinadora general del Diplomado de Estudios sobre África del PUEA. Y también estamos acompañados por el doctor Marco Reyes. Él es investigador y profesor de tiempo completo en la licenciatura de Historia en la UAM Iztapalapa. Así es. Y también coordinador del módulo 1 de este mismo diplomado de estudios sobre África. Así que bienvenidos a los dos. Encantado. Es un placer tenerlos aquí con nosotros el día de hoy. Gracias, Pablo. Entonces, bueno, ¿qué es esto del Sahel, no? Sigue siendo una región nebulosa, por así decirlo, porque no está muy bien definida a nivel internacional. Sabemos que se encuentra alrededor, pues, bueno, a las orillas más bien del Sahara. También lo conocen como el Cinturón del Hambre. Y en los últimos años ha habido mucha inestabilidad, muchos cambios, ya sea por cuestiones políticas, cuestiones sociales, mucha migración, golpes de Estado, y es una región pues que se está reformando también, ¿no? Por así decirlo. Entonces, ¿qué es esto, no? ¿Qué países conforman el Sahel? ¿Qué conflictos se encuentran hoy en día, sobre todo, por ejemplo, con la expulsión de las fuerzas francesas de esa región, que ha sido pues un bastión para Francia y ya está perdiendo su influencia, ¿no? Entonces, ¿podrías comentarnos un poquito más de esto? Sí, son varios los países que están atravesados por la Franja del Sahel, porque sí, específicamente es como la zona costera del desierto y va desde el oeste africano hasta el este. Entonces, en la zona en donde se han dado estos conflictos que han implicado la expulsión de las fuerzas francesas, ha sido específicamente en la zona más occidental o central del Sahel. Entonces podemos ir identificando el Sahel desde la región de Mauritania, atravesando también por Malí, Burkina Faso, Níger, Chad, y se va extendiendo hasta la zona de Somalia. Específicamente en Malí, Níger y Burkina Faso es donde se han dado ciertos movimientos, golpes de Estado, que también han pedido la expulsión de las fuerzas francesas y que han roto con los vínculos que tenían para la defensa colectiva. Esto no solamente ha pasado con estos tres países, sino que ha habido otros como Senegal, por ejemplo, Chad también y Côte d'Ivoire, Costa de Marfil, han pedido también la salida de las fuerzas, pero estos tres países no han roto con los acuerdos de defensa. ¿Cómo llegamos a esta situación? Me parece que también es importante señalar que esta expulsión se da después de una injerencia ya prolongada de Francia en el territorio. Desde 2013, Francia establece una operación en el norte de Malí, en la región del Azawad, después de que grupos de este espacio declaran la independencia de la zona, y declaran la independencia también porque había habido un olvido estatal. Okay. Declaran entonces esa independencia, después el gobierno de Malí, hay un golpe de Estado en Malí, pero la Comunidad Económica de Estados de África Occidental y otros países a nivel internacional presionan para que haya un cambio, para no reconocer este golpe y para poner a otro sujeto que era más bien vinculado a los intereses de Francia, y él pide la intervención de Francia en la parte norte de Malí. Después de esto, la operación se extiende. Esa fue la operación Serval y después se convierte en la operación Barkhane, que va a agrupar a 5 países del Sahel, que son Mauritania, Malí, Burkina Faso, Níger y también Chad. Entonces se extiende esta operación, y también como se extiende la operación se va dando una situación de cada vez mayor conflicto en la región, en la zona. Hay diversos grupos terroristas, pero también hay diversos grupos que responden a intereses de las propias comunidades. Entonces hay una movilización armada muy fuerte en esta zona, y la intervención francesa no ayudó a reducir esta violencia, que se supone que era el objetivo central de la intervención, sino
que ha empezado a desplazar a esos movimientos incluso a otras regiones. Okay. Ya hay presencia de estos grupos también en Nigeria, que bueno, teníamos a Boko Haram desde antes, pero Benín y Togo son zonas en donde también se está extendiendo este conflicto, esta zona de conflicto. Y a eso se debe, ¿no? O sea, por eso expulsan a las fuerzas francesas, como un rechazo o como una denuncia también de que la presencia no ha traído bienestar para la sociedad, sino todo lo contrario, ha profundizado las desigualdades, la violencia. Y justamente, ¿cuáles son estas implicaciones, ¿no?, que ha tenido la expulsión de las fuerzas francesas en esta zona? Pues la expulsión de las fuerzas en realidad no ha generado ni un beneficio ni tampoco ha dificultado más las dinámicas, pero lo que sí ha pasado al menos con estos tres grupos, con estos tres países y estos tres líderes que llegan al poder después de golpes de Estado, pero rechazando abiertamente la presencia francesa, incluso acusando a las fuerzas francesas de vincularse con grupos terroristas, lo que ocurre es que comienzan a tener un mayor acercamiento con fuerzas rusas. Entonces, digamos, también hay un cambio en las fuerzas de poder, pero no necesariamente hay una transformación real de la dinámica. En un primer momento, las poblaciones estaban como más dispuestas a que hubiera una presencia rusa, pensaban también que las cosas iban a cambiar, no porque tuvieran una ilusión así en abstracto, sabían que las fuerzas militares rusas iban a implicar también violencia, pero asumían que iban a reconfigurar el territorio de manera mucho más rápida que lo estaban haciendo las francesas. Esto no pasó. Y sigue habiendo varios grupos, varias milicias que están surgiendo, muchas de ellas intentando defender a las poblaciones o proteger a las poblaciones frente a los ataques, pero lo que estamos viendo, de hecho, en estos últimos años, de acuerdo con información de ACLED, es que la violencia se ha incrementado en estos espacios y ha sido más letal porque algunos grupos terroristas como Jenin, que es Jamaat Nusrat al-Islam wa Muslim, que es una de las organizaciones que se ha fortalecido a partir justamente de las intervenciones francesas, ha tenido cada vez mayor fuerza y control, sobre todo en las fronteras entre Malí, Burkina Faso y Níger, y también el Estado Islámico para las provincias del Sahel han tenido cada vez más presencia en esta zona fronteriza y los ataques han sido más letales porque ahora están utilizando drones, la violencia se está dando en el nivel también aéreo y este control y esta tecnología que tienen está afectando mucho a las poblaciones. Muchos desplazamientos, ¿no?, también a consecuencia de estas movilizaciones, migración, pero bueno, estos gobiernos están planteando algo que me parece que al menos es interesante, cuestionar el dominio colonial histórico que ha tenido Francia. A pesar de que se dieron las independencias, este dominio se mantuvo, pero creo que ahí también están vinculándose con algunos otros intereses que probablemente tampoco permitan la reestructuración que estaban prometiendo cuando llegan al poder. Pero sí hemos visto una reestructuración política, ¿no? Ya ha habido una alianza nueva entre estos países que han roto con las alianzas tradicionales de defensa y demás, y vemos pues por primera vez una organización completamente independiente, completamente africana, que no tiene que ver con justamente pues influencias exteriores, ¿no? Entonces, ¿qué puede pasar ahí también? Sí, bueno, esto es cierto, pero sí sigue habiendo ciertas influencias externas, ¿no?, como en el caso de Rusia. Es cierto, en 2023 estos tres países comienzan a generar acuerdos para poder crear una asociación que ya no esté tan estrechamente vinculada con estos planteamientos ni de Francia ni de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, que aunque es una organización africana, tiene una influencia francesa muy fuerte. Entonces, después de esas reuniones, lo que establecieron fue la creación de la Confederación de Estados de la Alianza del Sahel, que son principalmente estos tres países, pero que además lo que estaban planteando es poder confrontar a una fuerza que interviniera, porque cuando se da el golpe de Estado en Níger en junio de 2023, que Níger además era ese bastión de los franceses y de los estadounidenses también, todas las tropas que fueron expulsando de Malí y de Níger y de Burkina Faso, se desplazaron hacia Níger
y Níger se concentraban estas fuerzas, y entonces cuando se da el golpe hay amenazas por parte de la comunidad internacional, pero particularmente de la CEDEAO, de esta Comunidad Económica de Estados de África Occidental, y entonces hacen esta alianza o hacen esta confederación justamente para plantear una defensa colectiva, ¿no? Si la CEDEAO decidía intervenir, entonces si intervenían a Níger, iba a ser como si intervinieran a Malí y a Burkina Faso y actuarían de manera conjunta. Qué interesante. Pues muchas gracias, Adriana, por estas primeras explicaciones sobre el Sahel. Ahora vamos a pasar a un sondeo a través de nuestra comunidad universitaria y regresamos. Hola, estamos aquí en el espacio del estudiante. ¿Nos acompaña? André Bautista. ¿Qué carrera estás estudiando, André? Estudio Geografía Aplicada en la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra. Hola, André. Queremos saber tu opinión sobre las criptomonedas. Muy bien. Bueno, yo lo pienso sobre una cuestión mucho más ambiental y sobre las economías a pequeña escala. Creo que no hay una legislación adecuada sobre el uso y la generación de criptomonedas, sobre todo porque se trata de una minería de datos que requiere muchísima energía y que por lo tanto ocasiona calor y que puede generar otros procesos como islas de calor urbanas y también un consumo ineficiente de energía eléctrica, lo cual pues evidentemente trae otros efectos como un mayor gasto de combustibles fósiles. Y creo que justamente falta una legislación que dirija eso. Y sobre justo lo de las economías, creo que no es algo que arregle la economía de muchísimas personas. Creo que se debería enfocar más hacia las economías regionales, hacia una economía a menor escala y que no se fije tanto en la producción desmedida de recursos, ¿no? Sino una medición más sostenible. ¿Cuál es tu nombre? Aurora Castro. ¿Y qué estudias? Estoy en estudios latinoamericanos en la Facultad de Filosofía y Letras. ¿Y qué opinas sobre las criptomonedas? De manera general, creo que pues es muy interesante como esta idea de una economía virtual. Actualmente como que no me gusta que está siendo tomada como desde estos personajes como Milei o como de la derecha y que por ejemplo, el término libertario, ¿no? Comúnmente usamos libertario o se usaba para hablar como del anarquismo, de estas ideas más cercanas a sociedades sin Estado, pero que se rigen por una ética. Normalmente el libertario era anarquista, ¿no? Y como que ahora ese tipo de términos estén siendo tomados por las criptomonedas y se asimile a las criptomonedas como a los espacios sin Estado o sin control, o que al final pues no quedan sin control, ¿no? Esa es la crítica, que al final terminan siendo controlados por multimillonarios o por personajes que han entrado primero y que conocen más del tema, y que además están normalmente pues posicionados políticamente, ¿no? Pues pienso que es muy interesante, que al final se maneja un poco como las acciones, ¿no? Que es igual la especulación y que creo que puede llegar a ser igual de aburrido que todo ese ámbito, como ese mercado. Pero ¿qué opino? Pues que actualmente no me gusta el camino que está tomando y por el que lo están llevando como algunos gobiernos en América Latina, cómo nos está llegando, ¿no? Desde la publicidad, que es como de maneras súper reaccionarias, como no, las criptomonedas son horribles, nadie haga nada, y entonces te terminas alejando y no te informas. O como una solución económica súper fácil a la que cualquiera puede entrar y que al final suelen ser estafas y que como que se toca mucho con todo lo del coaching y cuidado con cómo nos lo venden específicamente, ¿no? Porque creo que en México desde el gobierno no nos ha llegado, ¿no? No nos ha bajado que algún gobierno decida utilizar criptos, tome políticas muy estrictas sobre qué va a hacer. Entonces justo ahora aquí en México creo que es tener cuidado con cómo nos pueden llegar desde el gobierno, porque pues ya están ahí como en ámbitos financieros, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias. En el bloque anterior discutimos pues las implicaciones geopolíticas de esta región y ahora vamos a abordar otro tema de mucho interés también, que es la migración, ¿no? Y cómo esta migración pues también afecta mucho esta región del Sahel.
Y para eso, bueno, quisiera preguntarte a ti, bueno, a ambos, pero sobre todo a ti ahorita, Marcos, ¿de qué manera se pueden entender los procesos migratorios en la región? Por supuesto. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias a todos los que nos hacen posible estar aquí presentes. Una cuestión que yo quisiera reforzar con respecto a lo que levantaba la doctora Adriana en la participación anterior. A mí me cuesta mucho pensar en el Sahel como un cinturón de hambre, porque me parece que una cuestión fundamental que hay que entender es el asunto de que el hambre no nace de la nada, sino que van diversos países siendo empobrecidos y en ese sentido son colocados en una situación de hambre o de hambruna o de matar de hambre en alguna otra situación como puede ser Sudán. Entonces sí, me adhiero a lo que levanta la doctora Adriana en el sentido de que la zona del Sahel es una frontera básicamente entre la franja del desierto y lo que podríamos considerar como el bosque lluvioso africano, una zona de transición de una zona muy árida a una zona mucho más boscosa, mucho más lluviosa en todo el sentido de la palabra. Pero también hay que entender que el desierto es una franja de vida. Por mucho que las personas que viven por ahí difieran en modelos de vida, en estándares de vida con respecto a los modelos occidentales, las personas viven y hacen vida dentro de ello. Entonces creo que una de las dinámicas que han sucedido a lo largo de los últimos años y que tiene que ver mucho con el sistema colonial es el asunto de cuáles son las dinámicas de agricultura y cuáles son las dinámicas con las cuales se engancha el territorio dentro de diversos países. Digamos, ¿qué rol cumple el territorio y la agricultura, por ejemplo, en Chad, por ejemplo, en Sudán, o por ejemplo, en Malí, o por ejemplo, en Nigeria, Níger, países que conforman esta franja tan así llamada cinturón del hambre? Originalmente el continente africano fue inventado como una zona de saqueo, como una zona de no existencia, de manera que la colonización simple y llanamente significó convertir las tierras en espacios a modo de la dominación colonial. Y en ese sentido, una cuestión que se hereda de los periodos coloniales, decía la doctora Adriana hace rato, las independencias se logran por allá de 1960, pero muchos elementos de herencia colonial se mantienen. Y creo que uno de los fundamentos con los cuales se montó la colonización fue que el territorio tenía que ser producido mediante cultivos de exportación. Claro. Cultivos que tenían un rédito fuera del territorio africano. Y en ese sentido la población va dejando de poder producir productos, valga la redundancia, o mercancías, bienes con los cuales satisfacer sus necesidades más básicas. Eso hace que originalmente toda esta zona del desierto o toda la zona del Sahel se vea desde fuera como un espacio de hambre, cuando en sentido estricto el hambre tiene una historia y tiene un origen. Eso genera, por supuesto, diversos sentidos migratorios, diversas corrientes migratorias que salen del desierto o que llegan hacia el desierto. Creo que por allá de 1990 una cuestión fundamental que yo quisiera levantar es que la mayor parte de los estados africanos están siendo sometidos a lo que el Fondo Monetario y Banco Mundial le llamaron programas de ajuste estructural. Y en ese sentido, hoy ya sabemos que los programas de ajuste estructural implosionaron a los estados. Okay. Es decir, fueron una serie de dinámicas que terminaron por colapsar a los estados desde dentro, desde dinámicas muy propias, económicas, social, políticamente hablando, de modo que muchos países se expulsan y otros países reciben. Sí. Por ejemplo, el caso específico de Chad creo que es sumamente elocuente. Chad tiene, además de todo, un problema sumamente fuerte en materia ecológica. Hay estudios muy interesantes de cómo el lago Chad, de por allá de los 70, se ha reducido alrededor de un 7-10% de su tamaño. Sin embargo, Chad, por la posición que ocupa, dentro de más o menos la zona central de la zona del Sahel, ha sido receptor y a la vez emisor de personas o de flujos migratorios. Por ejemplo, Sudán ha mandado hacia Chad alrededor de 600,000 personas de 2023 hasta hoy día. Pero si uno suma ya los migrantes que tiene Chad desde antes de 2023, más o menos hoy pudiéramos pensar en que anda por alrededor de 1 millón de personas. Porque muchas personas, por ejemplo, de República Democrática del Congo, en 97, hacia finales de los 90, emigran también. Tienen un conflicto, salen hacia Chad, se depositan por ahí esperando alguna conexión que los saque de territorio africano. Y en ese sentido creo que una cuestión fundamental que hoy cumple Chad es un receptor y a la vez un emisor de refugiados por muy diversas razones. También hay que colocar
que a partir de 2003 Sudán tuvo un problemón gigantesco en el sentido de lo que hoy pudiéramos llamarle el genocidio de Darfur. No ha sido catalogado como un genocidio, pero a mí me gusta adelantarme por muy diversas razones. Una crisis humanitaria, un genocidio, está básicamente en veremos de cómo lo van a definir. Pero Darfur, la zona occidental de Sudán, emitió también un montón de personas y una serie de oleadas gigantescas hacia Chad, de manera que hoy Chad se concibe como uno de los nudos de recepción y emisión. Claro. Organizaciones desde fuera, principalmente europeas, que están tratando de hacer trabajo de cómo solventar una crisis humanitaria. Y de hecho, ahí va otra pregunta, ¿no? ¿Cuál es el panorama que tienen estos migrantes o refugiados ya en Chad? Claro. ¿Y qué pueden esperar en el futuro, tanto en su estatus como refugiados o sus posibilidades de regresar a sus territorios de origen, ¿no? Claro. Porque también ahí es donde está complicada la situación. ¿Cuál es tu estatus tú como migrante en Chad y cuáles son tus posibilidades reales de regresar a tu país de origen o a tus zonas de origen o quedarte ahí, ¿no? O ir a otro lado? Sí, o sea, el Sahel justo como una zona de migración, ¿no? Pero de una migración histórica. Sí. Porque de pronto pensamos en estos discursos criminalizantes desde Europa, sobre todo cuando pensamos en la migración de estos territorios. Y Chad se ha convertido, sí, en este espacio, sobre todo en donde llegan, o a donde llegan más bien, poblaciones refugiadas de Sudán. Con el conflicto en la actualidad, o sea, a pesar de que hace unos meses, en marzo, se decía que ya las fuerzas sudanesas habían logrado recuperar la capital y estas ciudades, parecía que a lo mejor el conflicto iba a poder tener un desenlace pronto. Sin embargo, tenemos que hace apenas unos días hubo un ataque justamente en la zona del puerto y entonces, ¿qué posibilidades hay para que regresen? Me parece que es muy complicado, ¿no? Pero en Chad tampoco es realmente quizá que haya las condiciones para poder recibir a todas esas personas y otros flujos que también se están desplazando en la región, porque digamos, aunque la migración es muy común dentro de estos territorios, en la actualidad sí es una migración que también está atravesando por cuestiones climáticas, por cuestiones de conflictos armados y que además con estas dinámicas en las fronteras pues se vuelve muy peligroso desplazarse en estos territorios, ¿no? Entonces sí pienso que es muy complicado que tengan opciones dignas de vida quizá en Chad, pero tampoco veo como opción que puedan regresar o no sé cómo lo piensas tú, Omar. Yo creo que hay una cuestión muy interesante. En 1990 la vieja Unión Soviética se colapsa. Y de 90 hasta entrados los 2000, sobre todo con ataques a las Torres Gemelas, me parece que la geopolítica estadounidense se reposiciona en tierras africanas. Lo digo porque me parece que la violencia en general que atraviesa toda la franja del Sahel es una estrategia de despoblamiento. Cuando nosotros vemos grandes flujos migratorios en lo que es prácticamente toda la franja del Sahel, no solamente tendremos que pensar que son problemas internos, sino que son estrategias de actores hegemónicos que vacían al territorio. Es decir, que ponen en marcha una estrategia que algunos le llamamos de barrido poblacional. Hay que eliminar a la población para generar zonas vacías a las cuales poder someter a estrategias, digamos, económicas a nivel internacional. Un ejemplo, ¿qué posibilidades tienen de regresar los refugiados? Yo diría que muy pocas, porque una vez que pasan determinados años de personas que salen de sus tierras natales, los gobiernos pueden considerarlas como tierras no productivas. Y en ese sentido pueden tomarlas, expropiarlas, por decirlo de algún modo, y someterlas a venta o someterlas a algún tipo de mecanismo económico. Rentarlas, arrendarlas por 99, 100 años, que es ahora las nuevas fórmulas de contratación y aprovechamiento. Inclusive se dan a países externos, Así ¿no? es. Por ejemplo, como a China, que es dueña de grandes territorios ya de tierras arables en África y en otras partes del mundo. Así es. Y también, bueno, creo que va a jugar mucho en migración, pues los cambios que hay en todas estas políticas de ayuda internacional, ¿no? Ahora la desaparición del USAID va a tener un impacto bastante grande en esta zona y pues no sabemos cómo vaya a evolucionar esto en los próximos meses, ¿no? Muchas gracias por este segundo bloque. Aquí tenemos esta serie de cuadernos que vamos a obsequiar a todos nuestros televidentes, bueno, a nuestros televidentes que se pongan en contacto con nosotros a través de redes sociales. Entonces, vamos a una pausa y regresamos. Muchas gracias.
El Sahel es la costa del desierto. Es la región donde el Sahara se encuentra con las tierras de la sabana, una zona de transición que atraviesa el continente de oeste a este. El cinturón ecológico del Sahel tiene una longitud de aproximadamente 5.400 kilómetros. Se extiende desde el Océano Atlántico hasta el Mar Rojo, uno de los puntos estratégicos para el comercio internacional. El Sahel atraviesa al menos 10 países africanos: Senegal, Mauritania, Mali, Burkina Faso, Níger, Nigeria, Chad, Sudán y Eritrea. Hace muchos años, el complejo del Sahel y el Sahara era una zona con mucha diversidad de flora y fauna. En este espacio proliferaban grandes mamíferos como los hipopótamos y los elefantes. Sin embargo, en la actualidad, el desierto sigue expandiéndose, lo que implica retos importantes para las poblaciones y gobiernos del Sahel. Antes de la colonización por parte de países europeos como Francia y Reino Unido, en esta zona había presencia de grandes reinos como el de Mali, Songhai y Kanem-Bornu. La interacción entre las poblaciones nómadas y las sedentarias era fluida y relevante para las dinámicas socioeconómicas de la zona. El Sahel, junto con el Sahara, era parte de un complejo comercial que permitía conectar e impulsar los intercambios entre pueblos africanos, europeos y asiáticos, así como el comercio caravanero. En los últimos años, varios países que son atravesados por este cinturón se han enfrentado a la inestabilidad política y expansión de grupos denominados terroristas. La región tiene riquezas minerales importantes y potencial energético, sobre todo de energía solar, lo que ha generado interés por parte de países externos e impulsado conflictos y economías de guerra. Hola, bienvenidos de vuelta a este programa dedicado al Sahel. Recuerden que pueden hacernos llegar sus comentarios a través de nuestras diferentes vías de contacto, redes sociales. Y pues después de haber platicado sobre lo que es pues ya la geopolítica, también temas de migración, ahora vamos a hablar sobre pues los efectos estructurales de los programas neoliberales en Nigeria, ¿no? Entonces, Marcos, si tienes alguna información sobre esto. Claro que sí. Platicábamos hace unos minutos de que los años 80 son en general un periodo histórico en el cual África en general es sometido a programas de ajuste neoliberal. Nigeria no fue la excepción, y Nigeria tuvo desde 1953, si bien recuerdo, fue cuando se descubre petróleo en Nigeria, tuvo un boom petrolero sumamente fuerte. Eso llevó a que Nigeria, más o menos un poco parecido al caso mexicano, de 50 a 70 tuvo un auge en materia petrolífera sumamente fuerte. Pero para 1980 finales, Nigeria tiene que ser sometida también a programas muy astringentes de Fondo Monetario y Banco Mundial. Okay. De manera que mucha o gran parte de la economía nigeriana se colapsa. Y platicábamos hace también unos minutos de que no nos gusta a muchos analistas de África presentar al continente como un continente que está en desesperación. Hay situaciones sumamente graves. Pero a partir de estas estructuras que se van colapsando en función de los programas de ajuste, también la población pone en marcha diversos utensilios. En 2015 hubo un descenso, digamos, de los precios de petróleo a nivel internacional, de manera que Nigeria fue un receptáculo de esos cambios a nivel internacional. Sin embargo, la población no se esperó, digamos, a los efectos más grandes, los sufrió sin duda, pero puso en marcha utensilios, mecanismos con los cuales sortear la crisis. ¿Cuál fue uno de ellos? Las bitcoins o las criptomonedas. Las criptomonedas, ¿qué son? No son promesas. Alguien promete, digamos, que va a echar a andar una criptomoneda y el primero que se engancha pues tiene un precio más bajo, 3 pesos, podríamos decir. Y hay todo un síndrome en Nigeria muy interesante de personas que empiezan a escuchar sobre el bitcoins y no quieren quedarse fuera del proceso. Eso habla de que África y Nigeria en específico está, por supuesto, sometido a cambios de ajuste
y a dinámicas internacionales muy fuertes, muy poderosas. Pero también no está en desesperanza, sino que ponen en marcha, como cualquiera de nosotros, utensilios de vida diaria. De manera que en 2015 muchos nigerianos empezaron a engancharse dentro de las bitcoins. Algunos resultaron beneficiados, otros no. Si bien recuerdo, en marzo del 2025, el gobierno finalmente, después de muchos subes y bajas, el gobierno nigeriano finalmente admite que es una dinámica que no van a poder controlar. Okay. Porque también mucha población empieza a utilizar los dividendos generados de bitcoins, de casos exitosos o medianamente exitosos, de bitcoins o criptomonedas, para pagar servicios más básicos. También otra cuestión fundamental, desde 2015 y desde 2019 en adelante, el gobierno de Nigeria cortó todos los subsidios. Subsidios, por ejemplo, a agua, combustibles, medicamentos, de manera que la población de alguna manera tiene que sortear este tipo de crisis. No es la mejor, me parece, porque decía hace rato, bitcoins, criptomonedas, es una promesa. Claro, es algo que por ejemplo, promete. Vemos el caso muy específico de El Salvador, Sí. ¿no? Aquí en Sí. América Latina, que ya se ha, pues, criptomonetizado de la manera tal que es posible transferir, pagar servicios ya en lugares con criptomonedas, ¿no? Y con diferentes, fuera de Bitcoin, con otras monedas alternativas. Pero ¿ya está eso entonces también aplicable en Nigeria? Muchísimo. Bueno. No solamente Bitcoins, que es la primera fase, digamos, de criptomonedas, sino que han surgido diversas emisiones de criptomonedas muy recientes. Hasta, por ejemplo, cantantes muy populares, gente que se dedica a la música, ha emitido su criptomoneda. Por eso decía hace rato que la mayor parte de la población escucha que una persona famosa emite una criptomoneda, lanza eso y dice, yo no me quiero quedar fuera. Entonces surge todo un síndrome de engancharse en este tipo de dinámicas. Los primeros que lo hacen pues tienen un pago muy chiquito, los últimos se enganchan con un pago más grande, un precio más grande por la criptomoneda en sí, por una unidad de criptomoneda. Y en función de eso se reparten las ganancias. Por supuesto, quienes acuñan la criptomoneda pues se quedan con una mayor cantidad de. El gobierno, por ejemplo, el gobierno de Nigeria sancionó en compañías de criptomonedas por alrededor de, si bien recuerdo, 90 millones de dólares. Es una cantidad gigantesca, una cosa que debí decir. Nigeria es el primer país africano en uso de criptomonedas. Pareciera que es como una estafa, ¿no? Que ciertamente hay algo de eso. Es una especie de juego de casino en función de ganancias financieras, pero también creo que la población tiene el derecho de seleccionar si quiere utilizar eso o no lo quiere. El primer país a nivel mundial es India. Y el segundo a nivel mundial es Nigeria, de manera que el primer país utilizando criptomonedas a nivel africano es justamente Nigeria. Tiene sus pros y tiene sus contras. ¿Y este uso de criptomonedas lo vemos también en otros países del Sahel o es muy específico a Nigeria? En este momento es muy específico de Nigeria. Pero, o sea, también ahí lo que yo quisiera señalar es que tenemos que pensar la volatilidad que tiene, ¿no? Incluso hay algunos planteamientos en los que se cuestiona realmente que sea una moneda o que se pueda pensar en términos de moneda en la economía monetaria que tenemos en la actualidad. Y quisiera pensar, o sea, que hay un sector poblacional muy grande que las ha adoptado, pero también tendríamos que considerar, por ejemplo, qué pasa con esos espacios rurales que no tienen acceso a luz, que no tienen acceso a internet y que evidentemente también, pues, esta dinámica de las criptomonedas no puede funcionar como funciona en los espacios urbanos. Entonces, tendríamos que ver también esas otras formas en las que se reproducen las economías, no nada más dentro del medio digital, porque además, ¿quién controla, no? Esos medios y cómo, o sea, cómo sube y cómo baja el precio. Yo sí lo pienso más como en términos quizá de un fraude, ¿no? Para algunos sectores, considerando también las formas en las que se ha desarrollado la economía nigeriana. Pero no, Nigeria es el espacio, según entiendo, donde en realidad se ha dado este proceso de criptomonedas, pero las consecuencias o las implicaciones de los programas de ajuste estructural sí es algo que podemos ver de manera mucho más amplia en los países africanos y también en los países del Sahel, ¿no? Y que es uno de los puntos que nos permiten entender dónde estamos en la actualidad. Bueno, eso como un antecedente histórico, pero tenemos que ir viendo todo el proceso de colonización, etcétera, pero ahí es donde se agudiza justamente por esta reducción del Estado y por la forma en la que las poblaciones ya no están confiando en ese Estado y crean sus propias estructuras. Es normal, ¿no? Además también vemos que en muchos de estos países pues todavía usan el franco africano,
que además pues es una moneda que no controlan ellos totalmente, que tiene esta empresa en Francia, que eso tiene también muchas implicaciones sobre el precio de la moneda y un montón de cosas que a lo mejor las criptomonedas pues dan mucho más libertad, ¿no? Aunque sigue siendo pues un casino, por así decirlo, porque quién sabe si la moneda en la que estás metiendo todos tus ahorros van a funcionar o no. El último ejemplo grande que vimos, pues inclusive fue en Argentina, ¿no? Con la libra, y que inclusive fue promocionada por el presidente Milei, y al final acabó siendo una estafa que costó no sé cuántos millones. Y ahorita que comentabas el caso de Argentina, con, digamos, también una serie de políticas favoreciendo criptomonetización. Sin duda, yo creo que Adrián tiene mucha razón. La criptomoneda no tiene un respaldo. Claro. No tiene un fondo, digamos, un fondo oro, un fondo plata, como tenían las divisas, digamos, habitualmente. Eso marca también, creo, una nueva fase de financiarización a nivel internacional de las economías africanas. África no está fuera del sistema internacional, sino que forma parte del propio sistema. Y una cuestión, conversando con América Latina, que tú lanzabas una propuesta, es una doctrina del shock. Es decir, cuando yo tengo una crisis económica, eso abre oportunidades para este tipo de iniciativas. En una situación de shock, de desesperanza poblacional, yo no invito a nadie a usar criptomonedas, por supuesto, pero yo tengo un salario cada 15 días. Entonces, en el caso del continente africano, la población tiene que recurrir a algún tipo de iniciativa. No es la mejor, ¿no? Pero tiene también gente que sale adelante, que logra tener algún beneficio derivado de ello. Pero ¿cómo se introduce, digamos, esta dinámica? Nigeria, una economía muy pauperizada, que sufre fundamentalmente con la caída de los precios de petróleo y que tiene alguna cartografía, le llamo yo, de marginación. Nigeria es uno de los países más ricos en sentido de petróleo, pero también más dependiente de tecnologías a nivel internacional, y la población prácticamente empobrecida a lo largo de 3-4 décadas. Es como el escenario fundamental para iniciar una nueva fase de financiarización en el continente africano. Si 73 en Chile es la entrada del neoliberalismo, probablemente esto pasado mañana lo pudiéramos ver como una nueva fase del desarrollo del capitalismo en el continente africano, creo, nada más como una mera hipótesis de trabajo. Bueno, esto es sumamente interesante y creo que da para todavía mucho más plática, ¿no? Pero ahora vamos a pasar a una entrevista con un especialista, el doctor Omer Boatu, de la Universidad de Colima, y regresamos. Yo pienso que la democracia africana, fundada en lo que se llamó la contienda africana, que se desarrolló desde las conferencias nacionales soberanas de los años 90, creo que esa democracia, los procedimientos que estaban trazados ahí, creo que son los que deben de seguir o permitir la alternancia en el poder en diferentes países de África y sobre todo en esos países de Sahel. La gran lección, yo creo, que pudimos aprender de ahí es que desde los 90, con la Conferencia Nacional Soberana, se ha formado una élite capaz de poder asumir responsabilidades. Sin embargo, la revolución democrática, como diferentes de revoluciones, no ha dado resultados que impliquen que el pueblo sea el que gane la revolución. Y por eso creo que las élites que vinieron de las conferencias nacionales soberanas no pudieron dar al pueblo el bienestar que quería y tampoco pudieron proteger a la población. Pero eso no implica que la alternancia en el gobierno deba pasar por los golpes de Estado. Yo creo que debemos de estar muy claros con respecto a eso. Yo creo que el término de la seguridad, en términos de seguridad, es un elemento muy importante y que hay que considerar. Ahora, el otro elemento es el enfoque económico. Yo creo que esos dos elementos, la seguridad y el enfoque económico, son los elementos que actualmente determinan o deben determinar la importancia del AES.
Ahora, hay otro elemento que podría impedir que el futuro sea muy, como diría, prometedor, que es esa idea de buscar hacer una federación. Es decir, en lugar de quizás pensar en una cierta confederación donde cada país conserva su estructura, sus valores, pero que entre en sinergia con otros países para promover la seguridad y a la vez promover el bienestar a la población. Los tres países buscan ahora a formar una federación. Yo creo que esta idea de formar una federación es una idea que podría llegar a la dislocación de la alianza. Si hay sinergia, solidaridad entre diferentes países, es posible que se pueda dar la seguridad a la gente. Hay muchos grupos rebeldes en esa región de Sahel, y los yihadistas, Boko Haram, que están ahí, y antes los grupos relacionados con Al-Qaeda. Todos esos grupos, sí, cada día que pasa, sí, aniquilan vidas humanas. Entonces yo creo que con respecto a la seguridad, lo que es, aunque ya antes haya habido algunos resultados, por ejemplo con la intervención del ejército francés y luego de la ONU, ha habido algunos resultados. Sin embargo, esos resultados han hecho, por ejemplo, que esa región de Liptako-Gurma haya reforzado, digamos, la estructura de la inseguridad. Entonces, y eso también es un motivo por el cual esos países, lo primero que hicieron para poder fortalecer su estructura es liberarse del dominio de Francia, especialmente. Porque estaban ahí los franceses, sin embargo, no encontrábamos solución. A nivel económico, los franceses veían al Sahel, ven al Sahel, y yo creo a diferentes países de Europa como un reservorio de materias primas que vienen a tomar para ir a desarrollar sus propias industrias, pero ellos no desarrollan nada en el lugar. De ahí la idea de voltear hacia China, hacia Rusia. Ellos sí, es posible con ellos hacer lo que podemos llamar un trueque, ¿no? Aquí están los minerales y nosotros necesitamos esto, infraestructuras, por ejemplo, y ustedes necesitan los minerales. Sí pueden construirnos esas infraestructuras y recibir los minerales. No nada más venir a tomar los minerales y luego sí, y como que cooptar a las élites para poder llegar a como diría, dominar todo el país y solo hacer aprovechar de los recursos a unos cuantos. Yo pienso que el futuro quizás de la alianza de los estados de Sahel reside en que esos países puedan reforzar su solidaridad en la interrelación entre ellos, no en la conformación de una confederación como se está pensando ahora con un solo parlamento. Entonces, esos elementos son los que quizás van a dificultar el desarrollo, pero que el que haya ya, por ejemplo, ojos de Guinea-Conakry, ojos de Ghana hacia ese grupo donde realmente las relaciones antiguas no se pueden cortar así directamente, creo que eso sí les da un beneficio para poder sí, desarrollarse y también si realmente usan la inteligencia africana, no solamente el punto de vista militar, sino que usen la inteligencia para poder aprovechar de esos nuevos agentes de manera económica. Yo creo que podrían hacer la diferencia entre la antigua participación de los países colonizadores con la participación actual de los países del BRICS.
pues este ya es nuestro último panel. Con esto vamos a cerrar el programa de hoy y vamos a hablar de un último tema de importancia en la región del Sahel, que ha sido la revolución del pan, que se llevó a cabo pues casi hace unos 5 o 6 años. Y entonces, ¿qué es esto de la revolución del pan, no? ¿Qué significa? Yo creo que Adriana quizás esté de acuerdo con lo que vamos a señalar. En 2019, el régimen de Omar al-Bashir, un dictador, entre comillas, sudanés, que se mantuvo en el poder desde 1989 hasta 2019, 30 años en el poder, experimenta una serie de protestas sociales de diversos índoles. La mayor parte de los medios a nivel internacional presentaron a Sudán como un país hambriento que estaba suplicando por un mendrugo de pan. Historiográficamente eso se parece a la mayor parte de cómo hemos explicado las revoluciones a nivel europeo, como que la carencia de pan, el hambre, genera protestas y genera revoluciones, ciertamente, pero creo que lo que sucedió en 2019 iba mucho más allá de una mera súplica por un pedazo de pan. Hablar de protestas del pan reduce, me parece, la agencia histórica de la población a que estamos peleando y nos vamos a dar por contentos con que nos den un pedazo de pan, un pedazo de concha o un pedazo de cuerno, digamos, para decirlo en buen mexicano. 2019, es cierto, permite movilizaciones y permite que Omar al-Bashir sea depuesto. La mayor parte de las protestas que salieron fueron muy interesantes, principalmente protestas de mujeres, que las hemos explicado en otros casos, pero muy grosso modo, mujeres que salen cantando a las calles, ¿no? Y que creo que de esa manera interrogaban de manera muy fuerte el asunto o la lógica detrás de las protestas de pan. No estamos muertas de hambre, queremos que un régimen se vaya y queremos concluir con esa opresión de 30 años. Esa fue, creo que, la principal consigna que lanzan mujeres, y no solamente mujeres, fue una protesta como muy disímbola, encabezada por mujeres principalmente. Se va Omar al-Bashir, muchas de estas mujeres se regresan a casa, también muy criticado por los estándares a nivel internacional, de si fueron trascendientes, es decir, si trascendieron las protestas, o se quedaron nada más en deponemos a un dictador. ¿Qué siempre decimos también desde América Latina? Probablemente las protestas de 2019 no tuvieron mayores alcances, pero depusieron a un personaje. A lo mejor no saben para dónde, pero saben por dónde no. O sea, ya no queremos dictadores de 30 años en el poder y tampoco queremos ser reducidas o reducidos a protestas de solamente estamos peleando por un pedazo de pan. Entonces, esa narrativa de las protestas de pan me parece que reducía de manera muy mínima, una como acción muy mínima a la población sudanesa. ¿Qué sucede? A partir de 2019 también la población civil se sale, los militares entran al poder y ahí empieza una rebatinga por el poder. Pero también el hecho de que no haya tantos civiles involucrados, de que la gente se haya regresado a sus casas, es también una crítica a cómo concebimos la toma del poder. Los militares recuperan el poder, que lo hagan, que se quemen, digamos, para decirlo vulgarmente, como siempre lo han hecho. Nosotros nos regresamos porque nuestra misión está cumplida. Una crítica a las formas, digamos, habituales de el ejercicio de política. Creo que por ahí. De hecho, también digo, eso lo podemos ver también de una manera paralela a lo que pasa en Asia, ¿no? También en los últimos años hemos visto muchas protestas en favor de la democracia, ya sea en Hong Kong, donde justamente veían que la promesa de un país, dos sistemas no se estaba cumpliendo, entonces ya los jóvenes veían el regreso del autoritarismo chino. En Myanmar, la junta militar ve que está perdiendo el poder en las elecciones democráticas y por lo tanto da un golpe de estado y regresan y masacran a la población. En Tailandia también vemos que el nueo régimen, pues los golpes de estado son muy recurrentes en la vida política, pero pues están yendo hacia el autocratismo, ¿no? Ya esto lo vemos además a nivel global. Y ahorita, ¿cómo está la situación? Entonces, si ha habido este retorno de los militares, ¿cuál es la situación local ahorita? Sí, hay dos principales grupos. Uno es el de las Fuerzas Armadas de Sudán y por otro lado tenemos a las Fuerzas de Apoyo Rápido. Ambos en realidad estaban como en concordancia, ¿no? Hasta que dejaron de estarlo en 2023. Y además
En ambos casos habían sido muy cercanos porque de hecho las fuerzas de apoyo rápido habían servido anteriormente al régimen de Omar al-Bashir para reprimir a la población en Darfur. Entonces en la guerra en Darfur las fuerzas Janjaweed, que después se configuraron como las fuerzas de apoyo rápido, fueron muy importantes. Entonces tenían un vínculo muy fuerte a nivel gubernamental. Pero desde 2023 hay un rompimiento y lo que pasa es que las fuerzas de apoyo rápido empiezan a controlar sobre todo la capital, todos los edificios gubernamentales, sacan a las fuerzas sudanesas, pero digamos que su bastión más importante es en Darfur, justamente en la zona de Darfur. Darfur está en la parte suroccidental de Sudán y al lado tenemos a Kordofán, que también es una de las regiones que controlan más estas fuerzas. Lo que ha pasado a partir de este año, a partir de inicios de este año, en marzo de este año, es que las fuerzas sudanesas, el ejército, comienza a recuperar nuevamente algunas zonas de la capital de Jartum, porque el conflicto inicia en Jartum, pero se va rápidamente a otros espacios, no se queda concentrado en el espacio urbano, sino que sale a otros espacios. Y ahora lo que está pasando es que las fuerzas sudanesas ya recuperaron el control de la ciudad, pero esto no implica que haya acabado ya el conflicto. Los bombardeos se dan particularmente en Darfur, en la región de Kordofán, que además son zonas que han estado en conflicto también y con una violencia muy fuerte durante mucho tiempo. Esa creación, ¿no?, de estas situaciones se ha dado desde inicios del siglo XXI y ahí tenemos que ver cómo están actuando los diferentes actores, porque Estados Unidos, pero otros actores también están teniendo presencia en la zona. El rompimiento que hubo entre Estados Unidos y Omar al-Bashir para que se diera la independencia de Sudán del Sur en 2011, tendríamos que cuestionarla, ¿no? Esa aceptación de Estados Unidos porque se independizara este territorio, aunque después hay como un cambio en esas dinámicas, porque también en toda la zona del Sahel creo que tenemos que pensar las alianzas como fluctuantes. Son alianzas que van, que vienen, que responden a los intereses de los grupos locales, pero también de otros grupos, ¿no? Y las poblaciones no son ajenas, o sea, claro que también ahí están intereses en juego. Y de ahí viene pues también la presencia y la influencia ahora de los países árabes, ¿no? Del Golfo, Qatar, todos estos países que en los últimos años han incrementado su presencia en la región, no solo en África, pero sino también del otro lado, y vemos pues esto, ¿no? No solo son inversiones económicas, pero también vemos pues presencia militar, o si no es que hasta intervenciones como es lo que está pasando en Yemen. Entonces, ¿cómo estamos ahí? ¿Cuál es la situación ahorita con la influencia de los países árabes en Sudán? Yo decía hace rato, a lo mejor Adriana me confirma o difiere conmigo, yo pensaba que desde final de la Guerra Fría hasta ataques a las Torres Gemelas, me parece que son 10 años en los cuales Estados Unidos actuó como un hegemón sin contrapeso a nivel internacional. Pero desde 2001 hacia acá, como decía Adriana, las alianzas geopolíticas en la zona son muy fluctuantes y muy cambiantes. De manera que, por ejemplo, Sudán se enemista con Estados Unidos originalmente, pero posteriormente se recuperan, ¿no? Porque Omar al-Bashir fue muy reticente a permitir todo tipo de intervención occidental en materia humanitaria. También no es gratuito eso. Lo que buscaba era generar una imagen de crisis dentro de Sudán y él presentarse como un salvador de la crisis. No funciona, le lanzan mandatos de arresto por Corte Penal Internacional y por las milicias de Janjaweed que ya mencionaba Adriana. Y en ese sentido, Bashir tiene que ser depuesto en 19. Pero también Sudán firma convenios con otros 3 países árabes para reconocer al Estado de Israel. Entonces eso geopolíticamente hace un enroque de cuál ha sido el rol de Sudán, digamos, previo a 2020 y posterior a 2020. Y ahí creo que uno de los elementos fundamentales es Rusia, es China, es Irán y son los países árabes. Decíamos al inicio de la charla que toda la zona del Sahel pareciera como que es mero desierto, pero creo que no quisiéramos invitar a nadie a pensar que el desierto es una zona vacía y hueca, todo lo contrario, sino que están depositados modos de vida dentro del territorio llamado así desértico. Que nosotros lo veamos como tierra nula o como tierra en la cual no existe nada, pues yo creo que es una visión urbanocéntrica que tenemos de que pensamos que todo ocurre dentro de las ciudades. Pero la franja del Nilo, digamos, recordemos que Sudán está atravesado por el río Nilo.
y el río Nilo crece. De manera que de los países más interesados en estas zonas costeras del Nilo, las franjas ribereñas del Nilo, son principalmente Emiratos Árabes y Qatar. Desde 2015, el gobierno de Omar al-Bashir, un poquito antes, 2010-15, empezaron a hacer reformas en materia de cuestión agraria. ¿Para qué? Para permitir no venta de las tierras, sino renta de territorio. De manera que una de las formas de apropiación de territorio hoy por parte de empresas multinacionales y, digamos, inversionistas a nivel internacional es arrendar las tierras por 99 años. No las van a arrendar por 99 años. Al cabo de 20 años, si bien van a estar hechas pedazos esas tierras porque les van a extraer literalmente todo. También una cuestión fundamental que Adriana yo creo que estará de acuerdo con esto. 7 países a nivel internacional controlan prácticamente un 5-10% del agua en territorio africano. 7 países en sentido de cuáles son las compañías que están detrás de esos países. Y creo que Sudán es uno de los espacios fundamentales. Parece ser un desierto, pero es una fuente de aprovisionamiento de agua y de todo lo que nutre el agua cuando crecen, cuando vienen estas crecidas del Nilo, sumamente espectacular. ¿Qué podemos esperar en los próximos años o en el futuro inmediato de esta zona, ¿no? ¿Cómo lo ven ahorita? Pienso que el futuro inmediato es muy complicado en el sentido, o sea, complejo en el sentido de que hay muchas relaciones, muchos vínculos que tenemos que analizar para realmente comprender de manera profunda las dinámicas que están ocurriendo ahí. Porque, por ejemplo, en el caso de Sudán, es el agua, también hay recursos auríferos, ¿no? Que le interesan un montón a Emiratos Árabes Unidos. Tierras raras. La zona del puerto también, que es clave para Rusia. Mencionabas a Rusia porque justamente está en una zona que es un punto estratégico para los flujos comerciales. Entonces, sí, el desierto y el Sahel en general, no como espacios vacíos, sino espacios donde hay un montón de riquezas que les interesan a los grandes capitalistas o a los grandes sujetos capitalistas, y que eso hace que sea más complicado la situación de vida de las poblaciones porque están interviniendo y están entrando para crear estas situaciones de conflicto y poder seguir beneficiándose. Hay un montón de propuestas desde las poblaciones. No quisiéramos, o sea, es un espacio de riquezas, pero también es un espacio de mucha estructuración social, de muchos vínculos y de muchas formas diferentes de socializar, ¿no? O sea, una forma, una alternativa al capitalismo me parece que la podríamos identificar en toda esta zona de diferentes maneras. Pero también otro que yo me sumo a lo que levanta Adriana, la zona del desierto, la zona del Sahel en específico, creo que además de todo lo que hemos estado viendo, una zona de riquezas, es una zona de riquezas en el sentido social. ¿De qué manera lo estoy interpretando? La población tiene diversas explicaciones de cómo vive y cómo siente el territorio. Y eso creo que va a ser lo más difícil de desactivar. Probablemente lo más interesante que están buscando las grandes compañías, los grandes actores geopolíticos, es esos modos de vida, desarticularlos. Pero paradójicamente es lo que hace que la persona dentro del Sahel exista. Y creo que va a ser lo más difícil de apropiarse, de expropiarle. Probablemente veamos iniciativas muy novedosas de la población. Están acostumbrados a eso. Y no porque me guste verlos en crisis, sino porque recurrentemente han establecido estrategias de supervivencia. La crisis siempre trae innovaciones, ¿no? Y creo que esta zona puede ser una cuna de innovación. Entonces, pues muchísimas gracias por esta discusión, Adriana, Marcos. Pablo, ha sido un placer tenerlos aquí con nosotros el día de hoy. Y a nuestro público, pues nos vemos en el próximo episodio de este programa de Asia y África, Geopolítica y Geoeconomía Contemporánea, y los invitamos a quedarse con la programación de Mirador Universitario. Muchísimas gracias.